Ay, perdón, ya. Ya está Ok. grabando. Bueno, primero que nada le quiero agradecer a usted por brindarnos el tiempo de hacer esta entrevista, así que vamos a empezar. Bueno, venga de ahí. Ok, mi pregunta para ustedes, ¿cuál ha sido su mayor logro a lo largo de toda su carrera? Mi mayor logro, pues yo creo que ha sido dedicarme a lo que me gusta, que es dedicarme a la literatura, a todo lo relacionado con la literatura. Eso yo creo que ese es el mayor logro, dedicarme a lo que me gusta. Okay. ¿Nos podría decir algo que le haya marcado en su vida de una forma positiva o negativa? O que me haya algo que me haya marcado, bueno, pues Sí, recientemente o de cualquier época. puede ser de cualquier época. Bueno, algo que me marcó fue en mi último trabajo, eh, hubo un cambio de jefe, o sea, entró un nuevo equipo de personas a trabajar y pues yo traté de integrarme a ese nuevo equipo. Digo, a mí no me pidieron la renuncia, ¿no? Como se Sí. acostumbra en los trabajos. Y yo traté de adaptarme, pero no me pude adaptar o no quisieron que yo formara parte de ese equipo. Uh-huh. Y entonces, en lugar de yo, pues decir, bueno, pues no formo parte de este equipo y me voy, pues me aferré, vamos a decirlo así, a que me tenían que aceptar. Entonces yo Sí. hacía y trabajaba y hacía cosas para tratar de congraciarme y que me aceptaran en ese equipo. Okay. Pero fue más que nada por una cuestión de, pues, ¿cómo no me van a querer? ¿Cómo no me van a aceptar? Si yo soy muy bueno, ¿no? O sea, yo soy Uh-huh. muy bueno. Sí. ¿Cómo alguien no me va a querer aceptar? Porque en todos los trabajos que yo había tenido nunca había tenido ese problema. O sea, yo siempre me había sentido integrado y aceptado y siempre me había sentido contento. Y es el primer trabajo o la primera experiencia laboral en la que me siento mal y muy Uh-huh. mal trabajando con personas. Eso nunca me había pasado. Y eso me marcó mucho porque me hizo darme cuenta, pues que hay que saber decir, hay que saber reconocer cuando a uno no lo quieren, cuando a uno no Sí. lo quieren en algún lado, porque pues yo sí me aferré a que tenía yo que hacerlo, porque además el trabajo me gustaba mucho. Ese Uh-huh. trabajo había sido mi trabajo soñado. Desde que quise empezar a trabajar, dije, quiero un trabajo así como es el que tenía. Y también por eso me dolió mucho dejarlo. Ok, sí, sí entiendo que sí es un poco difícil cuando tienes las ganas de trabajar y tus compañeros no te quieren por una cierta, pues la verdad es que no sé, luego las envidias también podría ser. Pues es que simple y sencillamente es no hablar claro, ¿no? No hablar claro de los dos lados. Ujú. O sea, yo también, pues, debí de haber reconocido pues, que no me querían y haberlos pues, mandado a volar. ¿No? Sí. Pero no, o sea, lo que pasa es que yo quería, porque pues sí era un buen trabajo y yo ya tenía antigüedad y todo eso, y pues a la larga pues salió peor porque pues me vi orillado, digo, me orillaron, ahora sí como dicen, me acosaron de tal forma que ya no tuve otra cuestión más que renunciar. Lo que pasa es que ellos tampoco me pidieron que renunciara, ¿no? Ok, sí entiendo. Bueno. Ok. ¿Tiene algún sueño o alguna meta que le falte por cumplir? Uy, sí. Uy, sí, todavía me falta. Mira, así en lo inmediato, pues es
pues escribir una novela. O sea, eso es lo que yo siempre he querido hacer, pero no lo he podido hacer. Básicamente por miedo. O sea, yo ya he escrito cuentos, yo ya he escrito poesía, yo ya he escrito ensayo, yo ya tengo libros de poesía, de cuentos, de ensayo, pero no le he podido entrar a la novela. Tengo pues varias empezadas, varios proyectos, pero nunca me he atrevido. Entonces, eso es todavía lo que me falta. Espero por lo menos escribir una para no quedarme con las ganas. Ese es mi sueño, ese es mi sueño inmediato, escribir una novela. Ojalá que sí se le logre porque es muy bueno lo que hace. Gracias, gracias, gracias. Si tuviera que escoger algún momento importante de su carrera, ¿cuál sería ese momento para usted? A ver, creo que no se escuchó bien. A ver, ¿cómo? Si tuviera que escoger algún momento importante de su carrera, ¿cuál sería? Un momento importante de mi carrera. Pues yo creo que cuando me hicieron jefe de redacción de la revista de la universidad, ahí cuando ya después de un tiempo de haber trabajado ahí, me nombraron jefe de redacción, ya tenía yo el cargo de jefe de redacción, porque para mí ese era un sueño, les repito, era un sueño trabajar en una revista, en un suplemento cultural y sobre todo en esa revista y en ese suplemento cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa revista, la revista de la universidad, que es la revista más antigua, la revista cultural más antigua de México, se edita desde 1930, ya han pasado todos los que han sido notables en la literatura y la cultura mexicana. Entonces, pues imagínense, allí secretario de redacción fue José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Emanuel Carballo, Juan García Ponce, Cristina Pacheco, Guillermo Sheridan, o sea, muchísimos escritores también y periodistas culturales. Entonces, pues para mí era como pasar a formar ya parte de la historia, ¿no? De la historia de este país. Que eso sí, ya nadie me lo va a quitar, ¿no? Porque pues ahí, el estar, que mi nombre esté ahí, que ya cuando los historiadores o las historiadoras investiguen sobre la vida cultural y todo, pues van a decir, bueno, pues ahí estuvo Guillermo Vega. ¿Quién era Guillermo Vega? Pues, y ahí estar, ¿no? Que sepan quién era yo. Entonces, para mí ese fue un sueño logrado. Bueno, sabemos que el periodismo a lo largo de pues estos años ha cambiado de una forma considerable, pero ¿usted cree que ha cambiado de una forma negativa o positiva? El periodismo en general, Sí. pues es que sí ha cambiado, está cambiando y lamentablemente todavía no se termina de establecer, ¿no? De modificar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde hay un cambio generacional. Entonces, por ejemplo, los periodistas, vamos a decirlo así, de la vieja guardia, o sea, de más edad, no terminan de entender cuál es la dinámica ahora con el mundo digital. Y los periodistas jóvenes, pues se mueven muy bien en la dinámica del mundo digital, pero les falta entender todo el contexto fuera del mundo digital. A ver si me explico. A veces, que es lo que yo veo, por ejemplo, en los periódicos, en las redes sociales, Uh-huh. se piensa que las cosas empezaron apenas ayer o antier. Sí. Entonces se dan noticias y se habla de cosas como si fueran nuevas, cuando ya tienen mucho tiempo o tienen consecuencias de tiempo atrás. Uh-huh. Entonces, eso es, o sea, a mí me parece a veces bien que los jóvenes vean todo con ojos nuevos y que estén descubriendo, ¿no? Sí, claro. Estén descubriendo.
hace unos años, digo, a lo mejor ya también es un grupo viejo, ¿verdad? Había un grupo que se llamaba Oasis, no sé si se acuerdan o si lo han escuchado, un grupo inglés, ¿ven? No se acuerdan, o sea, no es de su época, pero este grupo tocaba muy parecido a los Beatles. Entonces yo bromeaba, yo cuando lo oí dije, no, pues estos cuates le están copiando a los Beatles, pero eran para una nueva generación. Entonces yo bromeaba porque les decía, ahora van a llegar los chavitos y les van a decir a sus papás, papá, descubrí un grupo que toca como Oasis, se llaman los Beatles, ¿no? Sí. O sea, en lugar de al revés. Bueno, tocaban tanto como los Beatles que hasta mi papá, que era un señor de 80 años, los escuchó, cuando los escuchó dijo, ¿y esos son los Beatles? Dice, ¿que esos ya regresaron o qué? No, o sea, es igual, o sea, ahora escuchan a los grupos nuevos y entonces no se dan cuenta que pues están retomando o a veces hasta copiando cosas de antes, ¿no? O sea, pero entonces van a lo antiguo y entonces ya se dan cuenta. Entonces, es igual eso en la música, en la literatura, en el cine y en la política incluso, ¿no? O sea, ahora se escriben, o sea, personas que escriben de política y todo, y pues no saben de dónde vienen todos los políticos, o sea, no saben que los políticos tienen toda una historia que viene desde antes y creen que los políticos acaban de nacer ahora, ¿no? No, pues todos los políticos ya tienen una historia de antes y formaron parte de otras cosas. Entonces, eso es lo que yo veo en cuanto a los periodistas, ¿no? O sea, los viejos periodistas todavía no entienden cómo es la dinámica porque es diferente del mundo digital y los jóvenes que están en el mundo digital les falta, pues sí, experiencia y conocimiento para darle contexto a la información, Sí, porque claro. todo es la novedad y lo Sí. inmediato, todo eso, ¿no? Entonces, es por una parte y por la otra, pues lo que pasa es que hay una gran concentración ahora y gran dependencia de los medios de comunicación con los grandes conglomerados digitales, o sea, con Google, con Facebook, ¿no? Con todos estos que son los que manejan la red a través de la cual ahora se comunican los medios, ¿no? Sí. Entonces, los medios de comunicación ahora han tenido que innovar, inventar nuevas formas para eh, pues financiarse, porque antes era la publicidad, ahora pues tienes que tener likes y vistas y con eso ya te pagan, ¿no? Y puedes tener más difusión y todo, tienes que tener seguidores, tienes que tener todas esas cosas que por una parte está bien porque además pues tú puedes eh, pues saber quién te está viendo. O sea, tú ahora sí puedes saber quién te está viendo y qué cosas se está viendo. Otra cosa que ha cambiado con el periodismo es que ahora los periodistas tienen que ponerle atención a la audiencia. Porque como ahora tenemos ya la vía de ida y vuelta, es decir, ya la gente puede opinar sobre lo que está viendo, ya no puedes nada más agarrar tú y pararte ante la cámara y decir sin respuesta, sin saber lo que los demás están pensando. Eso es bien curioso porque, por ejemplo, los periodistas que han logrado hacer, o sea, que ahora están, que venían de los medios tradicionales y que ahora están en YouTube y que tienen sus programas y todo, pues la gente les opina, o sea, la gente les contesta, o sea, dicen algo y les contestan. Y si no les contestan, empiezan a trolearlos, como se dice ahora, ¿no? Entonces ahora pues hasta tienes que saludarlos. Ah, pues hola, ¿cómo estás, fulanito? Hola, ¿qué tal? Aquí saludamos desde fulanito que nos está viendo. O sea, si no les das esa atención a tu esa audiencia se te revierte y te deja de ver. Sí. Entonces, está bien por esa parte, pero también a veces los periodistas y los medios se convierten en esclavos de la audiencia.
porque entonces les preguntan, ¿y ustedes qué quisieran ver en mi canal? Y entonces si no metes lo que ellos te dicen que ellos quieren ver en tu canal, te dejan de ver. Ujú. Y empiezan a boicotearte, o sea, empiezan a pasar la onda de que no, ese cuate ni nos pela y ese cuate no hace lo que a nosotros nos gusta. Entonces también eso ahí está cambiando la forma en cómo los periodistas se relacionan con su audiencia, ¿no? Ok, sí. Bueno, esas son las cosas que yo he visto, ¿no? Ahora Ujú. en eso y que están transformando que antes no sucedía, antes pues hablaban quizá el medio más interactivo era la radio, ¿no? Sí, Porque hablabas y te tomaban la llamada y por lo menos te decían, fulanito habló y dijo tal cosa, ¿no? Y opinó de tal cosa. sí. O antes bueno, esto ustedes no lo escucharon, pero antes había programas en el radio donde tú votabas por la canción que iban a pasar. Mm. Entonces era, ¿por cuál votas? Entonces ponía, vamos a poner a concursar a tal canción de tal canción de tal. Y la que Sí, obtuviera más votos en la media hora, la ponían, ¿no? No, pues ganó con 56 votos tal canción. Y entonces ya esa era la que ponían, ¿no? Los ponían a concursar. Y eso era, lo más interactivo que había. Pues ahora ya no, ahora le das like y lo compartes y todo inmediatamente, ¿no? sí. Ok, perfecto. En relación con la pregunta de mi compañera, ¿cómo describiría usted el periodismo? En general o ahorita. En general, digo, ya con su experiencia, basado en su experiencia más bien, ¿cómo lo describiría usted? Bueno, el periodismo es un servicio público. O sea, los medios de comunicación hacen un servicio público de informar a la población sobre las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Okay. Eh, pero también eso implica la responsabilidad de saber determinar, saber discernir qué es lo importante y qué no lo importante. Es decir, ¿qué debe de saber la gente? O sea, ¿para qué debo de usar ese medio o esta actividad del periodismo? O sea, lo debo hacer para que la gente tenga conciencia de los problemas sociales, para que la gente actúe, para que la gente tenga información sobre los actos de gobierno y les reclame, les exija a los gobernantes, o tengo que informar de pues puras cosas banales y de lo que hacen tales artistas y tales cantantes, o nada más hablar de puro entretenimiento, o poner puros videos de gatitos, ¿no? Que eso es Claro. lo que hacen. O sea, yo luego, a mí me sorprende mucho como algunos medios que se dicen serios, de repente hacen notas y dicen, bueno, ¿y esto para qué? O sea, ¿esto qué importancia tiene? ¿Por qué lo están informando, no? O sea, Sí. por ejemplo, cuando algún artista sale en traje de baño, ¿no? Una actriz, dicen, en su cuenta de Instagram sube una foto de ella en traje de baño y pone, fulanita incendia las redes con un traje de baño revelador. Y bueno, y pues sí, ahí va uno y le pica, ¿verdad? Para ver qué tal está, pero eso dices, bueno, ¿y eso para qué? O sea, ¿por qué es noticia que fulanita salga en traje de baño, no? O sea, eso no Sí, es pues noticia, o sea, eso no es noticia, o sea, no debería de ser noticia, digo, lo podemos compartir entre nosotros, o sea, la gente común lo puede compartir, oye, ¿ya viste que fulanita sale o tal? Ah, bueno, pero los medios no, o sea, los medios tienen que establecer sí. eso, entonces, eso quizá ha cambiado porque los medios precisamente ahora se tienen que adaptar a que quieren jalar audiencia, quieren likes, ¿no? Quieren seguidores y todo. Entonces, son capaces de hacer lo que sea, o sea, de meter lo que sea con tal de ganar likes, con tal de ganar seguidores, porque con eso van a vender publicidad. Entonces, pues eso es uno que ha hecho que algunos medios que antes eran serios, o sea, eran considerados serios, pues le entren a esta cosa, ¿no? No, porque hay muchas páginas, ¿no? O sea, Sí.
y medios que tienen muchísima audiencia, muchísimos seguidores, ¿no? Sopitas, ¿no? O sea, el Sopitas. Y luego ya de repente el Sopitas ya es una fuente, ¿no? Autorizada de noticias, o sea, pues no, era un chiste, ¿no? Antes el Sopitas era un chiste, entonces, pero ahora ya es un influencer, ya es una cosa autorizada, ya lo usan de fuente, ¿no? Sí, Entonces, claro. eso es lo que yo creo, que ahora es el periodismo y que no tendría por qué cambiar, ¿no? Digo, cambian las formas, cambia la tecnología, pero el fin del periodismo siempre es el mismo, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, mi pregunta es, si no se hubiera dedicado a lo que es hoy en día, ¿a qué se hubiera dedicado? Si no me hubiera dedicado a lo que soy, me hubiera gustado ser rock and rollero, o sea, me hubiera gustado hacer, pero ahora ya no, o sea, ahora ya los rock and rolleros ya son rock and rolleros, ¿no? Pues ahí están los Rolling Stones, todavía dando lástimas ahí, pobres viejitos ya de 80 años, todavía ahí meneando el esqueleto. Y pues ahora está la onda de la música urbana y el reggaetón, y eso a mí no me gusta, digo, está bien, digo, cada época tiene sus propios gustos y sus músicos, y además corresponde a la misma época, ¿no? Yo me imagino que mis papás cuando nació el rock and roll, pues pensaban lo mismo, ¿no? Pura ruido, pura música de locos. Y yo ahora escucho el reggaetón y digo, pues es lo mismo todas, y además ni se les entiende lo que cantan, y todo es sobre lo mismo, y todo es puro tumpa tumpa, ¿no? A mí todas me suenan igual y todos los cantantes me suenan igual, pero es mi culpa, no es culpa de ellos, o sea, es mi culpa por envejecer. Entonces yo hubiera querido ser rock and rollero, o sea, hubiera querido ser músico, pero nunca me atreví y nunca aprendí a tocar ningún instrumento, pero eso me hubiera gustado ser. Bueno, en redes sociales, está muy activo, inclusive en Instagram, que es la red social donde pues yo lo sigo, y veo que sube diferentes posts e historias pues de Instagram donde da información de cursos de redacción que imparte. ¿Esta idea surgió gracias a la pandemia o anteriormente ya impartía cursos? Si yo antes, yo digo, o sea, yo empecé con esto de la computación antes de que antes de que existiera la internet, ¿no? Cuando yo estudiaba en la ENEP Aragón, que entonces era ENEP Aragón, había un maestro que nos hablaba de la fibra óptica, ¿no? Que la fibra óptica iba a poder transportar 1 millón de llamadas al mismo tiempo en un solo hilo de fibra óptica. Nosotros decíamos, nah, que es cierto, eso no va a pasar. Y pues pasó. Entonces, yo me acuerdo mucho de una cosa que se llamaba el Manual de Nuevos Medios, que era un libro, ¿no? Que hablaba sobre lo que iban a hacer los nuevos medios. Entonces, los medios de comunicación andaban muy locos con lo del teletexto, que era poder transmitir texto en tiempo real a través de la televisión. Entonces te iba a salir ahí las noticias abajo del monitor de la televisión, así te iba a aparecer noticias, ¿no? En texto. Uf, eso era lo máximo. Y luego, como había laboratorio de cómputo en la escuela, pues yo me metí a varios cursos de programación. Entonces yo aprendí a programar en BASIC, que es el abuelito de Windows, ¿no? Entonces hice mis bases de datos y ahí fue cuando yo empecé a interesarme en todo eso. Entonces, cuando pues apareció la internet, bueno, yo luego después entré a trabajar a Teléfonos de México y entré ahí trabajaba y entró la internet, pues eso, no sabían cómo venderla, para qué iba a servir, ¿no? Entonces,
ya fue cuando empezó el correo electrónico, todo eso. Entonces, yo cada vez más me fui interesando en todo eso, hasta que, bueno, en la propia empresa, yo establecí la intranet, que era aplicar Internet para comunicación interna, que antes era, pues ese era el concepto, ¿no? Que después ya cambió y ahora ya no es, ya es lo mismo, ¿no? Pero antes así era una red interna para comunicar a los empleados. Y ya después, pues bueno, yo me metí a la cuestión de las redes sociales, ¿no? Fundamentalmente, pues primero Facebook y luego Twitter, que pues yo tuve un año Twitter, pero yo no sabía para qué servía. O sea, abrí mi cuenta y yo no la usé un año porque yo no sabía para qué era. Hasta que ya se empezó a utilizar y pues se volvió todo lo que es ahora. Entonces, una amiga, Cristina Rascón, que es también escritora, ella hizo una escuela virtual de escritores que se llamaba Escribalia, que duró como 3 años. Entonces a mí me invitó y entonces allí yo ofrecí varios talleres virtuales que son como ahora, o sea, pero antes era con Google Meeting, ¿no? Que era la herramienta que tenía Google para hacer videoconferencia. Y era complicadísimo, ¿no? Porque tenías que programar y tenías que meter y era todo un rollo, pero bueno, finalmente se hacían los cursos virtuales. Entonces así yo fue como empecé. Entonces cuando yo dejo de trabajar en la revista del UNAM, yo digo, quiero hacer eso. O sea, me voy a dedicar a eso, voy a dar cursos virtuales y voy a dar clases presenciales. En eso estaba yo preparando mi plataforma y todo eso, y y se vino la pandemia. Entonces yo ya tenía camino andado, yo ya había empezado a dar cursos virtuales. Ujú. Y entonces o sea, la mayoría de la gente, pues bueno, como primero dijeron que la pandemia iba a durar nada más 3 meses, ¿no? Sí. Y luego, no, que ya hasta en septiembre ya vamos a regresar, ¿no? Y no, pues ya hasta ahorita, apenas ahorita ya estamos dizque saliendo, ¿no? Ujú. Pues yo tuve un poquito de adelanto, o sea, de ventaja, y yo en eso he estado, por eso empecé a desarrollar, bueno, a utilizar, primero usando los cursos que ya tenía yo preparados y luego hacer nuevos cursos. Ujú. Entonces, eso es de lo que yo he ido haciendo y pues ahorita, pues bueno, yo ya había pensado hacer mi propia plataforma, pues ir armando el contenido, pero pues ahora ya he estado ya pues mucho más activo ya para pues ya consolidar eso de la plataforma, ¿no? Y ya hacerlo y eso. Entonces, yo no, o sea, yo sí estaba ya desde antes. O sea, mucha gente ahorita apenas está haciendo sus cursos y Sí. sus talleres y todo el mundo le ha querido entrar. Lo que pasa es que la curva de aprendizaje es empinada. O Ujú. sea, al principio de lo de la pandemia había mucha novedad, ¿no? Y todo el mundo se quería apuntar en cursos para aprovechar el tiempo, ¿no? Y, bueno, pues ahorita que estamos en la casa vamos a tomar cursos y hubo el boom de Zoom, ¿no? Mm. Que Sí. todo el mundo ya empezó a usar el Zoom y pues ahora ya todo el mundo usa, bueno, Zoom y como esto, ¿no? De videoconferencia, que también a Telmex le ha fallado hacerlo más comercial, ¿no? Ponerle otro nombre. En lugar de Ujú. videoconferencia a Telmex, pues ponerle otro nombre, pero bueno, y promoverlo más. Pero pues fue el boom de Zoom, o sea, de repente todo el mundo ya sabía, ya usaba el Zoom a fuerza, ¿no? Ya ahora hasta las abuelitas ya saben el Zoom y ya le entran y ya saben cómo es la onda, ¿no? Y entonces, eso ayuda, eso hizo que la gente se fuera metiendo más. Pero ahorita, con el regreso a la realidad, pues va a haber otro ajuste, ¿no? Ujú. Porque mucha gente, es lo que yo preveo, ¿no? Ujú. Mucha gente se va a dar cuenta que hay que hacer anfibio,
que hay que aprender a moverse en los dos mundos. O sea, no porque ya salgamos a la realidad, vamos a decirlo así, nos vamos a dejar de usar esto. Porque esto es lo que nos, o sea, esto es una herramienta muy, muy grande. Digo, yo, por ejemplo, ahorita de mis alumnos, básicamente el 80% están fuera de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, eso es, o sea, imagínate tener alumnos o tener cursos con gente de toda la República o del extranjero, o sea, de otros que están en otros países, cuando, pues, si sales a la ciudad, aquí en la Ciudad de México, pues vas a dar un curso, pero pues nada más van a ir los que están aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir en esos dos mundos. Ahora sí, a fuerza, ¿no? O sea, ya no va a ser opción. Si queremos, pues, sobrevivir, digo, y seguir vigentes, ¿no? Sobre todo. Sí, ok, gracias. Ahora con las nuevas tecnologías que casi todo lo hacemos mediante dispositivos inteligentes, ¿usted cree que los periódicos están a punto de desaparecer? No, los periódicos ya desaparecieron. O sea, los periódicos tradicionales ya desaparecieron. O sea, digo, o sea, desaparecieron en el sentido de que ya a quién le importa, ¿no? O sea, yo tengo tengo más de 3 años sin comprar periódicos. O sea, es ya una cosa, es una excentricidad comprar el periódico. ¿Por qué? Pues porque todo lo tienes aquí, inmediato. O sea, ¿para qué? O sea, lo puedes leer cuando quieras, ¿no? Pues, o sea, esa cuestión del ritual de en la mañana ir por el periódico y de leerlo en el desayuno y todo eso, eso ya es de gente, bueno, pues ya no, o sea, ahora ya te llegan las noticias, ves Twitter, ves los muros, te inscribes a un servicio de noticias, o sea, no, ya eso ya cambió, o sea, igual las revistas, ¿no? O sea, digo, sobre todo la cuestión de los medios de información. Entonces, pues ya igual la televisión, o sea, los noticieros, pues ya. Yo ahora que estuve en la pandemia, yo de por sí yo ya no veo televisión abierta, porque mi televisión no agarra la televisión abierta. Entonces, pues ya me veía puro YouTube, ¿no? Puros programas en YouTube y todo. Y de repente un día fui a la casa de una amiga y vi los noticieros de la mañana, ¿no? O sea, las noticias de la mañana de Televisa y de TV Azteca. Y se me hizo tan antiguo, o sea, se me hizo ya tan antiguo, ¿no? La forma en que tratan la noticia y todo, porque ya el lenguaje en las redes sociales, en YouTube y todo eso, es de otra forma. O sea, la forma en como quienes hacen contenido se dirigen al público, a quien le están hablando, es otra forma. Ayer estaba Sí. viendo que va a haber que hicieron un programa va a ser de repostería, va a ser como MasterChef y de repostería, ¿no? De hacer pasteles, que lo van a pasar en Amazon, creo, en Amazon Prime. Y va a estar Angeliquita Vale, o sea, va a ser Angélica Vale. Y entonces yo veía, y la veía ya tan, o sea, tan superada, o sea, ya tan, digo, ¿a quién le interesa Angeliquita Vale haciendo siendo un programa, ¿no? Haciendo un programa. Y no, y decía, no, con celebridades, 15 celebridades. Y la celebridad es Yuri. ¿A quién le importa ahora Yuri? O sea, que es una abuelita ya, o sea, tiene mi edad, o sea, ya que se vaya a cuidar a sus nietos o algo, ¿no? Tiene uno de los de Botellita de Jerez también, y no sé, y dos, tres influencers, ¿no? Ahí de ahora de los nuevos. Digo, no tienen idea, ¿no? O sea, porque todavía no entienden, ¿no? Creen que
creen que a alguien le puede interesar todavía Angeliquita Vale. Entonces, eso es lo que pasa también con los medios, ¿no? O sea, eso es lo que pasa también con los medios que todavía no entienden que hay que cambiar la forma en que se dirigen a las audiencias, porque pues las audiencias son ustedes. Claro, O sea, sí. las audiencias son ustedes, o sea, ustedes nacieron ya en este siglo, ¿no? O empezando, o terminando el anterior. ¿Cuántos años tienen? 21. 23 tengo yo. Bueno, o sea, son centennials, ¿no? O sea, no son millennials. Ahorita ya los millennials ya son viejitos. Sí, Pero, o sí, sea, los que nacieron empezando el siglo ya tienen 20 años. O sea, están entre 25 años. Y ustedes ya nacieron con esto. O sea, ustedes sí, no conocen otra cosa que no sea esta pantallita. O sea, su sí, forma de conocer el mundo es esta pantallita o esta pantallita. ¿Sí? Entonces, lo que no entra aquí a esta pantallita para ustedes no existe. O no lo conocen o no saben. Entonces, las cosas hay que ponerlos en esta pantallita para que se enteren ustedes. sí, Porque ustedes sí, están viendo todo el tiempo la pantallita. Entonces, el mundo se puede estar cayendo, pero si no pasa el mundo aquí, si el mundo se cae y no pasa por la pantallita, no se enteran. Digo, estoy reduciéndolo al absurdo, pero sí es cierto. sí, sí, en Porque, realidad sí, sí. porque todos están pendientes de eso, o sea, todos están pendientes de eso. Ahora, ¿es bueno o es malo? Pues no sé, pero o sea, la realidad es esa. Entonces, o sea, los contenidos hay que trasladarlos y hay que traducirlos y hacérselos atractivos a ese público nuevo, o sea, a ustedes. Entonces, no Sí, podemos seguir haciendo las cosas como antes. Tenemos que adaptarnos si queremos, o sea, los que venimos de otra generación, de generaciones anteriores, tenemos que adaptarnos a ustedes y tratar de entenderlos a ustedes, a las nuevas audiencias, exacto. ¿no? Sí, concuerdo con usted. Sí, entonces, eso es bien difícil porque, pues, hay sobre todo en los medios y la gente de los medios que todavía sigue dirigiendo los medios, hay como mucha soberbia, ¿no? O sea, como mucha ay, pues es que, ¿qué les interesa ahora a los chavos, no? Es que ahora los chavos no le ponen atención, es que ahora los chavos quieren cosas rápidas, ¿no? O sea, si tú les das cosas interesantes y entiendes cómo es el lenguaje y lo que ahora cómo se utiliza y a lo que se han acostumbrado, pues estableces comunicación. Pero si metes a Angeliquita Vale, pues está canijo, ¿no? Sí, sí, en ¿No? efecto. Sí, porque digo, si ya hasta Belinda ya es una señora, ya es una viejita, ¿no? O sea, Belinda ya se casó, o sea, Belinda ya es una señora, o sea, ¿quién otra, de la época de que eran niñas? Esta Dana Paola también ya es una señora, o sea, y todavía la meten como si fuera chavita, pues no, o sea, hay otras personas que pueden servir para comunicar, ¿no? O hay que crear, o sea, hay que aprovechar los que ya están para crear gente, ¿no? Para que sean vínculo con las nuevas generaciones, ¿no? Con las nuevas audiencias, más bien, yo pienso, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahorita hablando con cuestión de los jóvenes y todo, ¿usted por qué cree que, bueno, yo amo su estantería de libros que tiene atrás? Yo soy una fanática todavía a leer los libros, o sea, yo voy, compro mis libros y los leo, pero me he percatado que o sea, muchos compañeros, amigos, conocidos que tengo que van entre mi edad, o sea, les puedes estar hablando de un libro y ellos no saben, o ellos es como de, "Oh, ¿por qué estás leyendo el libro?" O sea, es como, o sea, para algunos ya ahorita la lectura en libro, se puede decir, les es irrelevante, pero, o sea, la cuestión aquí es el por qué, o sea, porque pues igual, a lo mejor sí, no lo vivimos en el teléfono,
Yo a veces hay libros que no he encontrado en físico y digo, pues lo descargo, ¿no? O lo puedo comprar aquí y lo leo, pero hay bastantes jóvenes que ya no les interesa la lectura. Ujú. Entonces, ¿usted por qué cree que se deba a eso, que el desinterés casi completo de los jóvenes en cuestiones de las lecturas? O sea, ya no es tanto de que es leer, o sea, ellos si una noticia sale en YouTube narrada y todo, ven el video antes que ver, no sé, a lo mejor el artículo que subieron en Google, un ejemplo. Ujú. Bueno, primero primero es por la debacle del sistema educativo, ¿ok? O sea, el sistema educativo en general está en crisis desde hace 30 años, si no es que más. O sea, yo sí lo pongo como que yo fui la última generación que todavía nos tocó buena escuela hasta la universidad. Creo que ya las generaciones que vinieron después ya empezaron con el deterioro y ahorita es un asco el sistema educativo. El sistema educativo, desde la primaria hasta la universidad, está desfasado con la realidad. Entonces, ¿qué se ha convertido? De por sí ya lo era, pero ahora se ha convertido aún más. De la primaria a la secundaria se ha convertido en una guardería masiva. O sea, los papás mandan a los hijos a la escuela porque tienen que ir a trabajar. Y de la prepa a la universidad se ha convertido en un entretenimiento, en mantener entretenida o ocupada a las personas antes de que entren al mercado de trabajo, en lo que se muere, en lo que se mueren los que y hoy desocupan los puestos de trabajo, ¿no? O se van, o se van a de braceros, ¿no? Este, eso es en lo que se ha convertido la escuela, porque ya ni siquiera la escuela es un sistema o es una vía para el ascenso social, porque tú puedes pasarte toda la vida en la escuela y hacer 3 doctorados y sales y buscas trabajo y no hay trabajo. O sí hay trabajo, pero los sueldos son de risa, ¿no? O te dicen de plano, te dicen, es que estás sobrecalificado, ¿no? O sea, no te puedo contratar porque si no te tendría que contratar para mi puesto. Y obviamente yo no voy a contratar a alguien que me vaya a quitar mi puesto. Entonces, pues terminas manejando Uber, ¿no? O poniendo una tienda o vendiendo bolsas, o sea, poniendo una tienda en línea, ¿no? Entonces, Sí. eso es el primero, ¿no? Entonces, de por sí en la escuela, pues no nos enseñan que la lectura es un castigo, más que un gusto. Es primero. Entonces, es el primer punto. Y luego, en las casas, pues no se impulsa, no se inculca la lectura, porque la lectura tiene mucho de, eh, pues sí, de copiar, o sea, de que tú veas, si tú ves que tus papás leen y en tu casa hay libros, naturalmente tú empiezas a leer, porque es algo importante, ¿no? Entonces, pues nosotros agarramos y vemos las películas gringas de que, ay, los papás, y me cuentas un cuento para dormir y no, pues sí, o sea, pues es eso, pero más que eso es agarrar y comprar libros y que te vean a ti leyendo, porque todo eso es lo típico de los papás, ¿no? No hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Entonces no fumes, pero yo fumo. No tomes, pero yo tomo. Lee, pero yo no leo. ¿Sí? No, entonces la lectura también tiene que ver con el ejemplo. Entonces, si los papás no leen, por múltiples razones, pero sí les exigen a los hijos que lean. Entonces, Sí. no, o sea, viene mucho por la imitación la lectura. Entonces, pues sabemos gente que pues sí tuvimos buenos maestros, todavía nos tocaron buenos maestros, y en nuestra casa se leía, ¿no? Aunque fuera el periódico. Mis papás leían el periódico, yo tuve un hermano que estudió y trabajó como bibliotecario y pues siempre había libros en mi casa. Entonces yo lo veía leyendo, él me regalaba libros
Y pues yo empecé así, yo leía cómics y leía libros y luego pues yo ya agarré mi patín y eso fue lo que me ayudó. Pero ahora estamos en la época digital. Entonces, esto, o sea, esto es una tecnología muy potente, o sea, los libros son tecnología, ¿no? Es una tecnología que sirvió precisamente para democratizar la cultura y el conocimiento. Porque antes, pues nada más los ricos tenían libros, porque costaba mucho dinero mandar a copiar un libro, ¿no? Cuando se inventa la imprenta, pues ya los libros pueden viajar a todo el mundo, puedes mandar libros. Pero cuando se inventa la internet, esto ya pasó a segundo plano. O sea, tú agarras, haces el archivo y lo mandas o lo subes a la red y en segundos ya tienen acceso millones de personas en todo el mundo. Entonces, eso ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos con los libros o con el conocimiento, con la letra escrita, ¿no? Y luego, pues, está la cuestión de lo audiovisual, la facilidad que ahora hay para crear contenidos audiovisuales. O sea, digo, es que ya voy a hablar como viejito. Es que ustedes no saben, o sea, por ejemplo, lo que era nuestro taller, o sea, lo que era la clase de televisión. O sea, eran unas camarotas VHS, ¿sí? Y teníamos que editar. Ahorita tú puedes editar con tu Mi teléfono. celular. O sea, tú puedes hacer un programa con tu celular y puedes editar y ponerle efectos y ponerle música con tu celular y tener un programa en YouTube. Y además transmitirlo a todo el mundo. ¿Sí? Eso fue hace 30, sí, pues hace 30 años. Ahorita, entonces, esa facilidad también ha hecho que pues se prefiera lo audiovisual. Entonces, se prefieren las películas, se prefieren las series, ¿no? En lugar de leer. Ahora, también tiene que ver con que la lectura es un proceso lento. O sea, tienes que involucrarte con la lectura, tienes que estar en paz, tienes que estar en silencio, tienes que estar concentrado. En cambio, los medios digitales pues son rápidos y movimiento y luces y colores y, ¿no? Y más y más y más y más. Y entonces, pues eso va en contra de los tiempos. Entonces, eso es lo que ha hecho que la gente se aleje de los libros, de la lectura. Sin embargo, yo sí creo que ustedes sí tienen salvación. Los viejos ya no tienen salvación, o sea, los jóvenes sí tienen la salvación, porque muchos jóvenes ni siquiera conocen los libros. Entonces, si se los acercas y les dices, mira, esta historia de esta serie o de esta película, este libro también habla de eso. Es más, la historia de esa película y de esa serie viene en este libro. ¿Ay, a poco? Sí, ¿no? Entonces, si viste la película esta de Crepúsculo, ¿no? De los vampiros, ¿no? Sí. Es que hay un libro, pero no solamente hay el libro, sino que eso está basado en este otro libro que es Drácula, ¿no? O sea, este fue el primer vampiro, y entonces le enseñas Drácula. Y entonces, de, del contenido audiovisual lo llevas a los libros, lo atraes, ¿no? Como fue también con Harry Potter, o sea, Harry Potter empezó los libros, luego hicieron las películas y más gente compró los libros, ¿no? Juego de Tronos, o sea, la gente vio la serie y más gente compró los libros de Juego de Tronos, ¿no? Y eso pasa, o sea, ¿de dónde se alimentan los medios audiovisuales? De los libros. O sea, adaptan las obras y de ahí toman las historias y las adaptan. Entonces, yo creo que eso es lo que les ha faltado a las editoriales, vincular eso, crear este vínculo de que lo audiovisual sirve para atraer a la lectura. Entonces,
eso es todavía en lo que todavía no le agarran la onda. Entonces, yo sí tengo fe en los jóvenes, o sea, yo sí tengo fe en ustedes, de que como no conocen los libros, hay que enseñárselos y entonces les van a fascinar. Van a decir, ay, mira, allí también, ¿no? Y además me la puedo imaginar toda la película, lo voy leyendo y me imagino todo el video, o sea, ¿sí? Digo, y eso yo me di cuenta cuando yo daba clases en una universidad privada que tenía muy buena biblioteca, la biblioteca estaba vacía. Lo que estaba lleno eran las salas de cómputo. Entonces, me acuerdo que llegó, o sea, estaba yo sacando unos libros ahí con el bibliotecario y llegó una estudiante y le dijo, oiga, ¿cuánto me cuesta rentar tal libro? Y le dijo el bibliotecario, ¿cómo rentar tal libro? Sí, es que necesito rentar tal libro porque me lo dejaron en tal clase y lo quiero rentar. Digo, no, mija, aquí no se renta, si no es videocentro, o sea, no tienes que rentarlo. Aquí, mira, con tu credencial, lo pides a préstamo y te lo prestamos 15 días y te lo llevas a tu casa. ¿Y no tengo que pagar nada? No, no tienes que pagar nada. Y si quieres otros 15 días, pues nos hablas por teléfono y nos dices que lo necesitas otros 15 días. Y ya te lo refrendamos. Y no pago, no, pues ya viene con tu colegiatura, o sea, es parte del servicio de la escuela. Y ya se fue feliz con su libro porque le había resultado gratis, bueno, para ella, y no lo había, digo, y estaba en universidad. O sea, digo, entonces esta niña no sabe lo que es ir a una biblioteca, no sabe cómo es el mecanismo de una biblioteca. ¿Qué pasa? Pues que sus papás eran los que le compraban los libros, ¿no? Ujú. Muchas escuelas privadas te venden el paquete de los libros que vas a usar, Sí. ¿no? Digo, como en la escuela pública, pues bueno, te dan tu paquete de libros, ¿no? De gratuitos, ¿no? Sí, Pero en otras escuelas, tú pagas la colegiatura y además pagas los libros y pagas ya el no libro. tienes que ir no tienes que ir ni a la librería, ¿no? Sí. Pero los chavos van a la librería y no saben qué hacer, ¿no? Están así como asustados. Entonces, hasta que llega alguien, ¿ya te atendieron? Sí, quiero este libro. Y entonces, sí, ya van y se lo traen. Y, ay, pero está bien grueso, no tiene una versión más, ¿no? No tiene una versión con menos páginas, no, mano, pues es que así es el libro. Bueno, y ya se lo llevan, ¿no? O sea, Sí. como si hubiera diferentes versiones de los libros, o sea, unos gruesos, otros más grandes, ¿no? Más, Porque nunca más han ido, resumido. sí, porque nunca han ido, ¿no? A las librerías. Entonces, eso es lo que yo creo. Yo creo que también o sea, el sistema de los libros, la industria editorial ha sido muy lenta y ahorita con la pandemia todo ha cambiado, todo cambió, todo va a tener que cambiar. Ujú. Esa es mi opinión. Concuerdo con usted. Bueno, sabemos que escribir poesía pues no es nada sencillo. Algunas, y me incluyo, necesitamos pues más inspiración de lo normal. Así que, ¿alguna recomendación que nos daría para iniciar en este camino de la poesía? Bueno, pues primero tiene que haber eh, una necesidad de expresar, ¿no? O sea, la poesía es una necesidad de expresar. Digo, afortunada o desafortunadamente estamos rodeados de poesía a través de las canciones de la radio, las canciones populares, todo eso. Y a veces, y es buena poesía, a veces hay buena poesía, o sea, hay buenas canciones que tienen buena poesía y hay canciones que tienen muy mala poesía. Digo, por ejemplo, ahora pues los reggaetoneros y eso que se creen poetas y que hacen rimas, ¿no? Pero que hacen rimas atroces, ¿no? Y que algunos sí hacen cosas interesantes en términos de la rima, ¿no? De eso. Muchas veces nosotros nos hacemos, o sea,
nos apropiamos de esas cosas que nosotros pensamos que son poéticas y que creemos que eso es lo poético, y luego cuando nos cae la necesidad de expresar alguna emoción, algún sentimiento, alguna sensación, pues tomamos de eso y que eso creemos que es lo poético. Y entonces está bien, porque pues lo importante es expresarse, ¿no? Pero ya una vez que uno se expresa y ya escribió allí sus versitos para el novio, la novia, Sí. o me abandonaste, me dejaste y yo que te quería tanto y todo eso, Sí. ya luego si uno le gusta, entonces uno empieza a leer poesía. Y lo principal pues es acercarse a poetas que le digan algo a uno, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte, por ejemplo, bueno, al primer poeta que yo leí fue a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces, pues era poesía clásica y así rimada y todo, entonces yo pensaba que eso era la poesía, ¿no? Que afuera tenías que rimar y afuera tenías que hacer sonetos y eso. Pero luego tuve la suerte de leer a Jaime Sabines. Y entonces dije, a este cuate sí le entiendo, a este cuate sí le entiendo lo que escribe. Y a partir de ahí yo ya me sentí pues con más impulso para poder escribir. Entonces, así fue como yo empecé. Como muchas cosas en mi vida no tenía ni idea, pero yo me aventé a hacer cosas. Entonces escribía sin saber mucho de qué era de qué iba esto de la poesía, hasta que ya empecé a estudiar y empecé a leer más, y empecé a aprender. Y lo principal en la poesía es encontrar, o sea, es encontrar en el sentido de darte cuenta de tu propia voz poética y desarrollarla. O sea, todos tenemos una voz, ¿verdad? Lo principal es primero detectarla, o sea, qué tipo de voz tenemos. Es como cantar, ¿no? O sea, es como cantar. Entonces, tú puedes tener una vocecita así para cantar cositas así muy, muy íntimas, o puedes tener un vozarrón para cantar ópera. Entonces, pero si tú tienes una vocecita y quieres cantar ópera, pues no, o sea, no vas a quedar bien. Entonces, primero tienes que aprender, tienes que detectar qué voz tienes, qué voz poética tienes, cuál es tu alcance, vamos a decirlo así, cuáles son tus recursos poéticos. Y a partir de eso, de detectarlo, desarrollarlo. Es decir, aprender a hacerlo bien con la voz que tienes. Es decir, ser tú mismo, ¿no? No tratar de imitar, sino de encontrar tu propia voz y hacerlo. Mira, por ejemplo, igual con Sabines. O sea, Sabines le copiaba mucho a Neruda, o sea, le gustaba mucho Neruda. Y adaptó la voz de Neruda para escribir lo propio. De hecho, hay un disco donde Sabines lee los poemas de Neruda. Y tú podrías asegurar que son poemas de Sabines los de Neruda, ¿no? Porque los lee casi igualito, porque él se apropió de la voz de Neruda y la hizo propia y luego ya hizo sus propios poemas, pero está inspirada en la voz de Neruda. Que además la voz de Neruda, pues es también, él sí tenía muchos registros poéticos, ¿no? O sea, podía escribir poemas amorosos como los 20 poemas de amor y una canción desesperada, así de me gusta cuando callas porque estás como ausente, todo ese que todo el mundo se lo plagia y lo hace pasar por propio, hasta Residencia en la Tierra, ¿no? Que es un poema a toda la humanidad, ¿no? Entonces, igual, o sea, hay poetas, los grandes poetas, eso es lo que hacen, encuentran su voz y la desarrollan, y entonces se vuelve inconfundible. Eso es a lo que tiene uno que aspirar, a que la voz poética sea inconfundible. Entonces, todos los grandes poetas son inconfundibles, o sea, tú puedes leer a Walt Whitman y sabes que es Walt Whitman, o
Ezra Pound y sabes que es Ezra Pound, o José Emilio Pacheco, sabes que es José Emilio Pacheco, o Gonzalo Rojas, o Efraín Huerta, u Octavio Paz, también sabes, cuando tú lo lees, sabes que estás leyendo Octavio Paz. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, esa es la aspiración. Y ya después, el desarrollo de cada persona, yo sigo creyendo eso de que cuando uno es joven, uno escribe versitos. Cuando uno es más, o sea, ya es adulto, escribes poemas, pero cuando ya eres viejo, escribes poesía, porque ya tienes todo el conocimiento y tienes conocimiento de la vida y entonces como que se destila todo eso a escribir cosas, ya no andas perdiendo el tiempo, sino ya escribes sobre lo esencial y eso es la poesía, escribir sobre lo esencial de la vida. No sé si me expliqué o... Sí, se explicó. También quería preguntarle a alguno de sus poetas favoritos mexicanos que nos pueda recomendar. Ah, bueno, pues ahí sí. Pues mira, pues como fan, así del primero y que o sea, me inspiró y hasta, pues bueno, hasta lo conocí, fue Jaime Sabines. Otro gran maestro, otro gran poeta, que ese sí no es tan conocido ni tan frecuentado, es Rubén Bonifaz Nuño. Rubén Bonifaz Nuño es un gran poeta. Otro, Efraín Huerta, también Efraín Huerta. Otro mexicano, Eduardo Lizalde, también no es tan mencionado, él todavía vive, es uno de los últimos que nos quedan todavía vivos, grandes poetas. Eduardo Lizalde, pues José Emilio Pacheco, me gustan algunos, pero más que nada por el contenido, porque es un poeta muy prosaico y medio sordo. O sea, una de las cosas que no, o sea, la poesía es esencialmente música. Entonces, mucha de la poesía de José Emilio Pacheco, aunque tiene buen contenido, es decir, tiene buenas ideas y todo, pero lo hace muy como si fuera prosa más que poesía, aunque lo acomode como si fueran versos, ¿no? Entonces, como que le falta música, pero me gusta, o sea, me parece importante José Emilio Pacheco. ¿Quién más? Pues ya con esos, yo creo que con esos a mí me gustan esos poetas. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Ya? ¿O no? ¿Todavía falta? ¿Todavía falta? No. Sí. A ver, ¿qué más me quieren preguntar? No sé quién continúe. No sé si quiere decir su pregunta esta Yasmín. No, dila tú y yo ahorita digo la mía. Ah, ok, perfecto. De todas las obras que he escrito, ¿cuál ha sido su favorita y por qué? De todas mis obras, o sea, de todo lo que yo he escrito. Sí, de todo lo que usted ha escrito. Pues todavía me sigue gustando mi poesía, o sea, todavía me sigue gustando la poesía. He escrito poesía, he escrito cuento y he escrito ensayo, pero todavía me sigue gustando la poesía porque yo creo que ahí pues en la poesía está uno, o sea, es lo más directo que hay de lo que uno puede expresar, ¿no? O sea, el poeta, decía Octavio Paz, ¿no? El poeta no tiene biografía, su biografía es su propia obra. Entonces, en la poesía allí está la biografía de cualquier poeta, o sea, lo que es el poeta, ¿no? O sea, en la poesía tú no puedes mentir acerca de quién eres tú. O sea, tú muestras quién eres a través de la poesía. Lo que piensas, cómo sientes, lo que te ha pasado. Entonces, pues sí, o sea, eso es lo que he hecho. Y me sigue gustando. Yo creo que me sigue gustando porque ya hace mucho que no escribo poesía y entonces así como que digo, sería padre otra vez volver a escribir poesía, pero igualmente, o sea,
la poesía no se forza. O sea, la poesía nace o no nace, ¿no? O sea, yo creo que lo peor que puede pasar es que te pongas es que ahora voy a escribir un poema porque quiero escribir un poema y no te sale. O sea, la poesía es más bien una obligación. O sea, te sientes obligado, es como, a lo mejor suena muy feo, pero es como cuando te dan ganas de vomitar, ¿no? O sea, tienes que vomitar, o sea, lo traes, o sea, no sabes ni por qué, pero lo traes y tienes que vomitarlo. O sea, la poesía igual, o sea, la poesía no es que, no es que hagas y digas, ahorita voy a vomitar. O sea, no, o sea, la poesía es eso. Es más, eso lo voy a apuntar, la poesía es como un vómito, eso, la poesía es un vómito, eso lo voy a apuntar. Eso es un poco eso, o sea, no lo gobiernas, ¿no? Te sale, te dan ganas y lo tienes que sacar a fuerza. Entonces, pues hace mucho que no me dan ganas de vomitar, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ahorita que comentó con lo de poeta, bueno, ha combinado ahora sí pues mezcla su trabajo como poeta con la forma en cómo escribe como periodista, o es completamente diferente. Pues es muy interesante eso. Nunca lo había pensado. Yo creo que todo te alimenta. O sea, todo lo que tú eres, lo que vives, todo lo que sientes, todo lo que experimentas te alimenta al poeta a la hora de escribir. O sea, uno tiene ahí como la caja, lo pienso así como una caja de tiliches, ¿no? Que tienes ahí, vas acumulando experiencias y todo. Entonces, de repente, cuando te sale la inspiración para escribir, recurres a esos tiliches y con esos tiliches vas armando el poema, ¿no? Te va saliendo. Entonces, pues más que nada, a mí lo que me ha ayudado el periodismo es para conocer a personas, para, para saber cómo es el ser humano, ¿no? Que ese es sobre lo que uno escribe. O sea, uno escribe sobre uno, pero también escribe sobre los demás seres humanos, ¿no? Entonces, eso también eso es lo que me ha ayudado el periodismo. Para la poesía y para todo lo demás, o sea, también para la narrativa, para el cuento, ¿no? O sea, es conocer a personas, saber cómo son las demás personas, ¿no? Cómo es el ser humano en general, observarlo, ¿no? Entonces, no puede haber artista, no puede haber poeta, no puede haber escritor si no te observas a ti mismo y no observas a los demás. Si no, ¿de qué vas a escribir? ¿No? O sea, tienes que observarte a ti mismo, tienes que analizarte a ti mismo y también tienes que observar a los demás. Yo no dejo a mí no me deja de maravillar las personas. O sea, es lo más entretenido que hay, estar observando personas. O sea, y ahora, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ver los perfiles de Facebook de las personas. Porque a partir de lo que ponen me trato de imaginar cómo son. Digo, y a veces digo, ay, qué persona tan loca, güey. O sea, mira nada más lo que pone. Y otros, ay, mira qué persona tan aburrida, ¿no? Qué persona tan superficial, ¿no? O qué persona tan tonta. Igual también las personas cuando salen, o sea, veo videos en YouTube que salen ahí haciendo videos y digo, ay, mira qué cuate tan interesante, ¿no? Se ve que le piensa bien y hay otro que dice, este no lo soporto, ¿no? O sea, ¿no? Qué, 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 qué soberbio, ¿no? ¿No? O sea, se cree mucho, ¿no? O sea, ese tipo de cosas así. Pero a mí me encanta ver a las personas, imaginarme a cómo son las personas. Ya conocerlas es otra cosa, porque también ya pasar con una persona insoportable, ya pasar más de 15 minutos, pues ya es demasiado, ¿no? Pero no, hay personas con las que pues puedes pasar horas hablando y
y encuentras muchos puntos de contacto, ¿no? Yo cuando ya paso más de 9 horas con una persona hablando, es casi seguro que ya me enamoré de esa persona. Entonces, pero no, generalmente soporto 1 hora, 2 horas, y entonces, oye, ¿sabes qué? Ya me quiero, ya me voy, ¿no? Ya me tengo que ir, y ya. Pero en general, pues eso es así. Entonces a mí eso es a mí lo que me pasa. Bueno, ahora sí, ya para concluir la entrevista, no sé si le gustaría recitarnos un pedacito de alguna de sus poesías. Ah, mira. Bueno, no la voy a leer, porque además eso también es una cosa que es bien curioso, ¿no? Con ahora, con la poesía, porque la poesía era, por eso la poesía era con métrica y con rima, porque de esa forma la gente se acordaba, ¿no? O sea, por eso la Ilíada y la Odisea son rimados y son con cierta métrica, porque se acordaban, ¿no? La gente no escribía, o sea, se lo acordaba de memoria. Entonces la forma de acordarse era que tuviera un ritmo y que tuviera una rima, ¿no? Con la llegada de la poesía moderna, eso se rompió porque se rompió la rima y la métrica. Entonces ya ahora con el verbo libre también se perdió esta cosa de la oratoria. Entonces antes había así, se aprendían los poemas y entonces a los niños los llamaban así en las fiestas y los llamaban, a ver, ven fulanito, recítales aquí el poema que te aprendiste. Y entonces se aprendían el poema, ¿no? Mamá, soy Paquito, y el brindis del bohemio, y ¿por qué me quité del vicio? Y todos esos poemas de típicos, pero ahora ya no hay, o sea, los mismos poetas no nos aprendemos nuestros poemas. O sea, yo no me sé de memoria ni un poema mío. Por eso cuando dice, no recite, no, pues no se los puedo recitar, porque recitar es de memoria, o sea, se los voy a leer. Ok. Entonces les voy a leer un poema que también tiene su historia, porque yo se lo dediqué a Otto Raúl González, que fue un poeta guatemalteco mexicano que yo conocí, que era muy bueno como poeta y era una gran persona, y que él tuvo la mala fortuna de morirse el mismo día que se murió la esposa de Peña Nieto. Entonces, la primera, no la gaviota, la primera. Entonces, al otro día salieron en los periódicos páginas y páginas y páginas de esquelas dándole el pésame a Peña Nieto. Pero de la noticia de que se murió Otto Raúl González nada más salió una notita en la jornada, una notitita. Y entonces yo digo, bueno, pensé en ese, me dio mucho coraje porque dije, bueno, está bien, qué mala onda que se murió la señora, pero la señora esa, ¿qué hizo para el mundo? O sea, ¿qué hizo para el mundo como para que tantas personas lamentaran su muerte? Y mientras que para Otto Raúl González, que escribió poemas bellísimos, pues nada más le dedicaron una notita, ¿no? Entonces me dio mucho coraje y entonces escribí una plegaria. Dios, líbranos de los poetas. Cárgatelos a todos de una vez. De nada sirven más que para ponernos tristes, con palabras que hieren, que incomodan. Nos salpican y nos ensucian con puras verdades. A nadie le gusta la verdad. A nadie le gusta verse reflejado en palabras que ni entiende. Por eso a nadie le gusta la poesía. Poesía la de las canciones de la radio. Poesía la de los informes de gobierno. Poesía la de los columnistas políticos. Poesía la de los reportes financieros. Poesía la de los cronistas deportivos. Poesía la de los presidentes asesinos. Esa sí es poesía de veras. Música para los oídos de las corporaciones multinacionales.
¿Puede haber algo más poético que estas dos palabras juntas en un poema? Los poetas no saben de poesía. Los poetas solo saben lastimar. Los poetas no tienen ni tuvieron madre, por eso no respetan nada ni a nadie. ¿Qué es eso de inventar colores de alegría y esperanza? ¿Qué es eso de darle voz y voto a los geranios? ¿A quién le importa un conejo con las orejas en reposo? ¿Para qué hablar de venados y pájaros, lunas mutiladas y conciertos para metralleta? Pensándolo bien, eso sí tendrían alguna utilidad, aleccionar a las tropas mercenarias que luchan por la libertad. El hombre del nuevo milenio solo debe pensar en consumir y olvidarse de mariconadas como la poesía, que no sirve de nada. Se los digo yo, que escribí este poema inútil y el mundo sigue igual que siempre. Que Dios nos salve de la poesía. Wow, sí, está potente. Sí, pues ese es, por eso cuando me preguntan, ¿y qué es lo que más, cuál es más gusta? Ese me gusta. Yo creo que, mira, miren, eh, cuando entrevisté a Jaime Sabines, yo le pregunté que cómo le gustaría ser recordado. Y entonces él me dice, no, pues yo lo único que, fíjense, Jaime Sabines, ¿no? Dice, no, yo a lo único que aspiro es que dentro de 50 o 100 años, alguien se acuerde de un poema mío. ¿Sí? Cuando hay gente que se sabe poemas completas de Sabines, ¿no? O sea, yo fui bueno, yo estuve cuando fue el homenaje en Bellas Artes, cuando cumplió 70 años, y luego ahí fue cuando lo entrevisté a un recital en el Teatro Ferrocarrilero lleno de telefonistas, ¿no? Porque lo contrató Telmex para que diera recitales, ¿no? O sea, esas puntadas que se aventaba Carlos Slim, ¿no? De contratar a Sabines para que diera recitales a los telefonistas, ¿no? Entonces la gente le pedía, así como si fueran los Rolling Stones, les pedía poemas, ¿no? Los amorosos, tía Coffee, y así le pedían que recitara los poemas, que leyera los poemas. Porque la gente se lo sabía y la gente llegaba con su libro, ¿no? Todo ajado, así de que verdaderamente lo habían leído muchas veces, ¿no? Y para que lo firmara y había una fila de 200 personas y él se aventó a, a firmárselos, ¿no? No se levantó hasta que pasó toda la gente. Eso era una de las cosas por las que lo odiaba Octavio Paz. Ese es chisme. O sea, Octavio Paz le caía mal Sabines porque Sabines era un poeta popular del pueblo. O sea, no hay nada más bonito para un poeta que la gente se sepa tus poemas y que luego a veces ni siquiera sepa que son tuyos. O sea, que la gente ya haya escuchado un poema y diga, ah, es de tal, o quién sabe de quién es, pero está muy bueno este poema. Entonces, a mí siempre me gusta leer ese poema, porque yo sé que es pegador y que está bueno, y que además que llega, entonces siempre les va a quedar, a la gente siempre le queda, y generalmente cuando me invitan a recitales, siempre con ese término, y todo el mundo aplaude y todo el mundo queda bien conmovido y todo, porque es un poema que viene precisamente de lo que les hablaba del corazón, o sea, de la emoción, y que era esa emoción del coraje de decir, pues hay que recordar a los poetas, aunque yo esté diciendo que se los carguen a todos, pero obviamente es irónico, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la explicación del poema, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ahora sí que le agradecemos mucho su tiempo, el espacio que nos brindó y que pues nos alargamos un poquito, pero pues aún así pues muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo.